Continuamos con nuestro programa. Ya está aquí con nosotros el doctor Jorge Luis Olivas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Doctor, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar esta mañana acerca de un problema pues muy frecuente y muy grave y un gran problema de salud en nuestra sociedad. Me estoy refiriendo a la diabetes mellitus. Muy bien. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un trastorno metabólico que desafortunadamente padecen los seres humanos cada vez con más frecuencia y que consiste básicamente en una falta de producción o una poca producción de insulina por parte del páncreas. El páncreas es un órgano que se encarga de producir una hormona que se llama insulina. La insulina tiene la función de metabolizar, de transportar los azúcares que ingerimos a través de los alimentos, llevarlos a las células y ser utilizados. Cuando no se produce la suficiente insulina, el azúcar, la glucosa que consumimos no puede ser utilizada y se acumula dentro del torrente sanguíneo y se manifiesta como una hiperglucemia, es decir, como un aumento de glucosa en la sangre. A esto se le llama diabetes. Muy bien. ¿Y esto por qué da, doctor? Bien, sí, la diabetes es un trastorno de todos conocido que tiene mucho que ver con el aspecto genético de las personas, es decir, se considera una enfermedad que tiene un gran componente genético. Pero esto no es únicamente el hecho de que una persona con antecedentes vaya a heredar la diabetes. Para que esto suceda, para que la diabetes se manifieste, se requiere la interacción con una serie de factores ambientales que desafortunadamente en nuestra sociedad son cada vez más importantes. Me estoy refiriendo a los desórdenes y alteraciones y malos hábitos en la alimentación. La alimentación es cada vez más calorífera, cada vez se ingieren más calorías y esto propicia el hecho de que la glucosa que ingerimos cada vez con mayor insistencia tenga una mayor exigencia por parte del organismo de secretar insulina. Cuando el organismo está predispuesto y no puede, entonces se desarrolla la diabetes, es decir, existe una sobreestimulación del páncreas, no puede responder y al no poder responder se acumula el azúcar en la sangre y de esta manera se manifiesta la diabetes. Es decir, es una serie de factores que en un individuo predispuesto, si le agregamos los factores que van a desencadenarlo, es muy frecuente que se desarrolle la diabetes y esto lo tenemos muy evidenciado. Fíjense que hace apenas unas cuantas décadas, hace 2, 3 décadas, el porcentaje de diabéticos en nuestro país estaba muy por debajo del 5% de la población. Ahorita en la actualidad creo que superamos el 10% de la población que padece la diabetes. Esto es un problema muy serio y creo yo que, bueno, aunque si bien ya se han tomado algunas medidas preventivas por parte de las autoridades sanitarias, pues esto por supuesto que jamás dejará de ser suficiente y tenemos que darnos cuenta que muchos de los factores que propician la aparición de la diabetes son sobre todo educativos. Las personas en las últimas décadas se han habituado al consumo de alimentos rápidos, de alimentos muy procesados y esto es un factor muy importante para el desarrollo de la diabetes. Doctor, una persona que tiene diabetes, ¿puede generar esta predisposición a sus hijos genéticamente? Sí, claro. Habíamos dicho precisamente que existe un componente genético y muy bien identificado de la transmisión genética de los genes de la diabetes. Es decir, sabemos y desde siempre se ha sabido que una persona que desciende de progenitores diabéticos tiene una mucha más alta predisposición a padecer la diabetes que una persona que no lo tiene. Entonces, por ejemplo, si se tiene antecedentes por una rama familiar, por ejemplo, por la rama del padre, se tiene una gran predisposición a padecer la diabetes respecto a alguien que no tenga antecedentes. Pero si se tiene antecedentes por las dos ramas, por parte de la madre y por parte del padre, pues se tiene mucho más predisposición a padecerla. Y es ahí donde hay que tomar cartas en el asunto, porque si sabemos y conocemos, tenemos conocimiento de que la diabetes tiene un componente genético muy importante que se puede manifestar muy fácilmente, pues desde los primeros años debemos de tener cuidado, sobre todo con los hábitos alimenticios de los niños que tienen antecedentes diabéticos, ya sea por una o por las dos
ramas familiares. Entonces sí, definitivamente existe una gran predisposición a que los hijos de diabéticos desarrollen diabetes si no tienen el debido cuidado de guiar atinadamente su dieta, sus hábitos alimenticios. Muy bien, vamos a ir a un corte, así que regresamos. Estamos platicando con el doctor Jorge Luis Olivas. Cualquier duda que usted tenga acerca de este tema de diabetes, llámenos 812-3360 y 812-6288. Y seguimos platicando con el doctor Jorge Luis Olivas. Doctor, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Bien, sí, es muy interesante la pregunta porque fíjese que la diabetes frecuentemente y sobre todo en las etapas iniciales pasa desapercibida y las personas generalmente se dan cuenta cuando ya hay cierto grado de complicaciones, y esto es lo más importante porque fíjese que en la actualidad las complicaciones de la diabetes cobran más vidas que casi cualquier otra enfermedad. Efectivamente, la diabetes, el hecho de que el azúcar, el hecho de que la glucosa se mantenga en niveles elevados en la sangre, esto hace que los vasos sanguíneos empiecen a sufrir, empiecen a formar pequeñas alteraciones y empiecen a debilitarse sus paredes. Y esto va cerrando el calibre de las arterias y de las venas y van a tener sobre todo complicaciones vasculares. Y las primeras complicaciones que se presentan, de todos es conocido, o todos habremos visto alguna vez que los diabéticos empiezan a perder la visión en forma gradual y algunas veces en forma repentina, es decir, a esto se le llama una retinopatía diabética, cuando la diabetes se produce alteraciones a nivel de las arteriolas de la retina, la irrigación que le falta a la retina impide que ésta funcione adecuadamente y la retina es la encargada de otorgarnos la visión, de percibir la luz en forma adecuada. Entonces, esta es una de las complicaciones muy habituales. Casi todos los diabéticos que no tienen un control adecuado van a tener alguna deficiencia importante o muy importante, inclusive se puede llegar hasta la ceguera en los ojos. Otra de las complicaciones también muy frecuente que también habremos tenido ocasión de observarla, es que a muchos de los diabéticos, mucho más anteriormente que ahora, afortunadamente cada vez se trata un poco mejor la diabetes, o cada vez es más consciente la gente, y las complicaciones son aparentemente menores, pero es muy frecuente también el hecho de que se alteren la circulación y los nervios, que haya neuropatía a nivel de las extremidades inferiores, y es muy frecuente que observemos pues el pie diabético. Es un problema serio, grave, que muchas de las veces requiere de amputación de alguna de las extremidades o de las dos. Esto también es una complicación que es muy frecuente que observemos en los diabéticos. Pero no solo esto, puede haber complicaciones también en las grandes arterias y la diabetes puede predisponer a la aterosclerosis y por supuesto que a cualquier enfermedad cardiovascular. Pero tal vez lo que más vemos en la actualidad como complicación de la diabetes, lo que más estragos está haciendo en la actualidad, es la alteración a nivel de la circulación renal. A nivel de los riñones se altera la circulación, esto impide una adecuada oxigenación de los riñones y el riñón empieza a padecer y a complicarse con lo que se llama insuficiencia renal. La insuficiencia renal es pues una complicación muy frecuente, muy común en la actualidad de aquellos diabéticos que no tienen un control adecuado. Entonces, definitivamente, todas estas complicaciones y otras son consecuencia de una gran mortandad en nuestra población por parte de la diabetes. Definitivamente, el mantener o el no mantener controlada adecuadamente la diabetes puede llevar a cualquiera de estos problemas que casi todos ponen en riesgo la vida. Doctor, ¿cómo es entonces que la homeopatía puede ayudar a combatir este mal? Muy bien, sí, es una pregunta muy interesante porque habitualmente la gente piensa que la homeopatía, por tratarse de la administración de cantidades muy pequeñas y sobre todo que en algunos de los casos la mayoría de los médicos homeópatas todavía recetan granulitos o globulitos o chochitos o tabletitas que tienen un sabor muy dulce y que en muchos de los casos se piensa que no deben de prescribirse durante el tratamiento homeopático,
Quiero decirle a la gente que efectivamente el tratamiento homeopático no tiene ninguna contraindicación con la diabetes. El medicamento, cuando se administra en estas presentaciones, que son granulitos, chochitos, tabletas o en alguna forma dulce, generalmente están elaborados en lactosa. La lactosa es un azúcar muy especial, es un derivado de la leche que tiene muy poco que ver con la glucosa y se metaboliza en forma distinta y mucho mejor. Y esto hace que no tenga ningún efecto nocivo sobre el diabético. Pero además, también quiero decirles que en la actualidad ya la tendencia general de los homeópatas es a utilizar cada vez menos este tipo de vehículos y en general se están utilizando mucho más las gotas, las soluciones orales para el manejo o para la administración de medicamentos homeopáticos. Entonces no tiene ninguna contraindicación. Y por otro lado, la homeopatía puede ser muy beneficiosa en los diabéticos. En primer lugar, porque puede hacer que disminuyan la cantidad de medicamentos o de insulina que se están aplicando y puede resultar muy beneficiosa, sin los efectos secundarios que ya sabemos que no los produce. Entonces, definitivamente no existe ningún motivo para que un diabético piense que la homeopatía no tiene nada que hacer en su padecimiento. La homeopatía tiene mucho que ofrecerle y nunca le va a causar ningún daño. Bien, llama al señor López y dice que si hay algo para los triglicéridos. Sí, claro, por supuesto. El problema de los triglicéridos es un problema que desafortunadamente también en nuestra sociedad es cada vez más frecuente. Este trastorno se debe a que se acumulan también en la sangre una serie de lípidos, o sea, de grasas que no metabolizamos, que no gastamos en forma adecuada, y esto básicamente se debe a que no tenemos una actividad física regular o no tenemos una actividad física rutinaria, y esto hace que no gastemos esas grasas, esos lípidos, y se van acumulando en el organismo. Yo le recomendaría a todos los que padecen la hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos elevados en la sangre, el incrementar su actividad física es tal vez el remedio más importante. Y por otro lado, claro, procurar disminuir las grasas, sobre todo las de origen animal. Hay que disminuir el consumo, no hay que suspender en forma definitiva ni mucho menos, pero sí disminuirlo e incrementar la actividad física. También quiero decirle que esto es, el incrementar el ejercicio y el disminuir un poco la ingesta de grasas es mucho más efectivo que el tomar medicamentos. El tomar medicamentos para este fenómeno, para este evento o para este padecimiento, definitivamente no debería de ser, no debería de utilizarse, puesto que la cuestión dietética y el incrementar la actividad física son suficientes. Y digo que no debería de ser porque los medicamentos que se utilizan con este objetivo generalmente tienen muchos efectos colaterales, aparte de que generalmente son muy caros y obviamente que merman a la economía y también a la salud del individuo. Entonces, definitivamente en este tipo de padecimientos lo más recomendable es darse cuenta que se debe a una falta de actividad física y a un exceso en el consumo de grasas animales. Muy bien. Doctor, ¿algo más que desea agregar? No, pues nada más recordarle a nuestros amables televidentes que la homeopatía tiene mucho que ofrecerles, sobre todo en todos los padecimientos crónico-degenerativos como la diabetes, pero más que nada es un tratamiento que puede ser muy útil como preventivo. Podemos ayudar a prevenir una serie de padecimientos, de enfermedades que se presentan por descuidos, por malas costumbres, por malos hábitos y por falta de ejercicio. Entonces yo creo que el consejo de un médico homeópata es consumir homeopatía, por supuesto, pero también incrementar una vida más saludable a través del ejercicio y la alimentación. Entonces con la homeopatía se puede prevenir una gran cantidad de factores que pueden predisponer a estas enfermedades. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. ¿Dónde se encuentra su consultorio? Bien, estamos en Negrete 505 Poniente y el teléfono es el 812-2547. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a un corte, regresamos.